Ya continuando con la materia de manera virtual, tenemos el capítulo 1, que es el cálculo integral. Vamos a ver una pequeña introducción y vamos a decir que en el capítulo 0 teníamos derivadas, aquí tenemos integrales y son dos operaciones inversas, o sea que haces la derivada. La derivada de f de x es f' de x de cualquier constante, si es una constante su derivada es 0. Y vamos a anotar esta función prima como una f minúscula de x, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta función f de x la vamos a integrar. Aquí está. La integramos, diferencial de x. El resultado es una función primitiva más una constante c. Y si nos damos de cuenta, toda esta parte es lo mismo que lo que tenemos aquí, ¿no? Por eso son funciones inversas. Este símbolo quiere decir, símbolo de integral, es una S alargada, quiere decir una suma de particiones. Suma de particiones. Esta f es una función subintegral, esta es una diferencial de x. Ustedes han visto en derivadas diferencial de x, quiere decir, ¿no? Respecto a qué letra se está derivando, eso nos quiere decir, ¿no? Y esta es una función primitiva. Y esta es una constante de integración. Esta constante de integración surge a partir de que, como ven, son funciones primitivas, ¿no? Entonces, esta constante engloba a todas las posibles constantes que pueden existir aquí adentro. Por decirles, si yo tengo y igual a x cuadrado más 5, ¿cuál es su derivada? 2x. Si yo tengo x cuadrado más 10, ¿cuál es su derivada? Es 2x. Si yo tengo x cuadrado menos un cuarto, ¿cuál es su derivada? 2x. Entonces, como verán, todas estas funciones son las mismas, ¿no? Y vienen de una función primitiva. Esta es la primitiva. Pero esta función de aquí, esta función sería más o menos el f de x más c, ¿no? A este lado estamos, nosotros si quieren, a este lado estamos derivando. Y al hacer la integral nos vamos a este lado. Al hacer la integral, ¿no? Entonces, para englobar todas estas posibles constantes se coloca más c en aquí, en la respuesta, ¿no? En la respuesta. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el ejemplo, con los temas, ¿no? Tenemos por luego la gráfica de una constante de integración. Vamos a asumir unas parábolas. No sé si el gráfico me salga bien, pero todo esto lo van a tener en forma digital. En forma digital en un PDF. Uno. Ya aquí. Del ejemplo, estas son sus gráficas. De las parábolas. Esto es de y igual a x cuadrado menos 1. De esto es y igual a x cuadrado. Y de esto es y igual a x cuadrado más 1. Esto es el eje y, el origen, y esto es el eje x. ¿Sí? Esas parábolas. Ya, ahora vamos a... Ya, continuando, tenemos las propiedades. Vamos a considerar 4. Si tenemos una integral de una función por su diferencial y la derivamos, se simplifica integrar con la diferencial, con la derivada, y nos da la función que está ahí dentro. Si hacemos la derivada de una integral, lo mismo, se simplifica y nos queda la función. Esto hace referencia a que la derivada y la integral son operaciones inversas, ¿no? Aquí tenemos la propiedad distributiva respecto de la... Puede ser adición o sustracción, no hay problema de funciones aquí dentro. Entonces, esto se distribuye. Este símbolo de la integral y la diferencial se distribuye para cada uno.
aquí está, integral de f de x menos, aquí está menos, integral de g de x, g diferencial de x más, integral de h diferencial de x. Esta propiedad nos dice la integral de una constante, esta acá es constante. La integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de dicha función. Ahora vamos a ver la tabla principal de las derivadas, ¿no? De las integrales. Vamos a ver algunas tablas. Por ejemplo, esta, la integral del diferencial de x se simplifica. Integral diferencial te queda x más una constante de integración. La integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Esta es la principal. La única característica de esto es que n tiene que ser distinto de menos 1 para que esto funcione. ¿Sí? Otra. La integral de diferencial de x sobre x es igual al logaritmo natural de x más una constante. Otra. Tenemos la integral de una exponencial, ¿no? Es la misma exponencial. Esta es la única función cuya integral es la misma. Al igual que en las derivadas, si derivamos esta parte es esto, ¿no? Y vean cómo funciona al otro lado. Si derivamos el logaritmo natural de x, eso nos da 1 sobre x, eso está aquí. Aquí está. Y si derivamos esta parte de aquí de la fórmula, lo mismo. La derivada de esta expresión está aquí. Y vean, aquí arriba también sucede lo mismo. La derivada de x es 1. Eso no está aquí, pero no se lo escribe. Aquí está, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos. A ver, por decirles. Un ejemplo. Ya. Vamos a ver un ejemplo. La integral de x a la quinta diferencial de x. Eso aquí es igual. Si aplicamos esta fórmula de aquí que ya habíamos visto, dice, hay que sumarle 1 a la potencia y dividir entre la nueva potencia. Eso nos está diciendo. La integral de una exponencial de una función con potencia n es igual a subir la potencia en 1 y dividir entre la nueva potencia, 3n más 1 aquí. Entonces, en nuestro caso va a ser x a la 5 más 1 entre 5 más 1, esto más la constante, y esto va a ser x a la 6 dividido entre 6 más la constante. ¿Sí? Otro ejemplo. Si tenemos la integral de raíz cúbica de x al cuadrado diferencial de x, esto que es igual. Esto todavía no podemos resolverlo porque no tiene la forma de la fórmula, ¿no? La fórmula era esto, ¿no? Tiene que ser x a la n. Entonces podemos decir que esto puede ser tranquilamente x elevado a 2 tercios diferencial de x. Ahora este radical ha sido expresado en forma exponencial, ¿no? Cualquier raíz puede ser un exponente fraccionario, cualquier raíz, ¿no? Ya, entonces somos por álgebra. Ahora recién nuevamente aplicamos la fórmula, ¿no? La fórmula dice a esa potencia le sumas 1 y divides entre su nueva potencia. Y por último, esto va a ser, ¿cuánto es esto? 2 tercios más 1. 5 tercios sobre 5 tercios más una constante. Por último, aquí podemos hacer extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Esto va a ser 3 quintos x a la 5 tercios más c. Lo vamos a dejar por el momento ahí.